Te doy $100,000 si me curas. Te doy $100,000 si me curas. La frase, cargada de desprecio, resonó en la lujosa suite de rehabilitación, rebotando en las paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de una ciudad que él solía poseer. El sonido de un vaso de cristal estrellándose contra la pared fue el eco de su frustración. Santiago, un magnate acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su voluntad, ahora estaba prisionero en una silla de ruedas, y su rabia era un veneno que necesitaba escupir sobre alguien. Hoy, ese alguien era Sofía, la joven enfermera que intentaba con una paciencia casi divina guiar sus piernas inertes a través de un ejercicio inútil. Él la observó con una mirada cruel, un gesto que en las salas de juntas solía quebrar a hombres mucho más fuertes. Su rostro joven y sereno era un lienzo en blanco para la amargura de Santiago. La oferta de los $100,000 no fue una propuesta, sino un insulto, una forma de recordarle su lugar, de decirle que ella era solo otra, empleada en su vasto imperio, una herramienta que, como sus propias piernas, le estaba fallando. Para él, todo tenía un precio, y la desesperación le hacía creer que incluso la esperanza podía ser comprada, aunque solo fuera para burlarse de su imposibilidad. Lo que él no sabía es que esa noche el lujo se convertiría en un tribunal, y cada palabra de desdén sería devorada por un silencio que cambiaría todo. Sofía detuvo el ejercicio. Sus manos, que segundos antes intentaban infundir vida en los músculos muertos del magnate, se retiraron con una calma deliberada. No se inmutó, no retrocedió ante la ola de ira. Sus ojos, de un color profundo y lleno de una historia que él no podía ni imaginar, se encontraron con los suyos. Puede guardar su dinero, señor Santiago. Él no puede comprar lo que a usted le falta. Su voz era suave, pero cortó el aire tenso de la habitación con la precisión de un bisturí. El problema no está solo en los nervios de su columna, está en su memoria. La cura, solo, comenzará cuando usted recuerde cómo destruyó la vida de mi padre. El silencio que siguió fue más atronador que el grito de Santiago y más violento que el cristal roto. Fue un silencio absoluto, pesado, que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. La arrogancia en el rostro del millonario se desmoronó, reemplazada por una máscara de incredulidad y un pánico que comenzaba a nacer en el fondo de sus ojos. Por primera vez en décadas, Santiago no tenía una respuesta. No había un cheque que pudiera firmar, ni un abogado al que pudiera llamar. Estaba desarmado, expuesto por una joven enfermera que no quería su dinero, sino algo mucho más valioso y aterrador, su conciencia. Aquella revelación no fue un acto de venganza impulsivo, sino el diagnóstico preciso de una enfermedad del alma que ningún médico había sabido ver. El cuerpo de Santiago, paralizado y roto, era simplemente el reflejo de una vida construida sobre la ruina de otros. La silla de ruedas no era su verdadera prisión. Su verdadera celda era un pasado que él había intentado enterrar bajo capas de éxito y riqueza, un pasado que ahora le miraba a los ojos y se negaba a ser olvidado. Él creía que luchaba contra músculos y nervios, pero su verdadera batalla era contra los fantasmas que él mismo había creado. Historias como esta nos recuerdan que cada acción que tomamos teje un hilo en el tapiz de nuestro destino, y que tarde o temprano debemos enfrentar el diseño que hemos creado. A veces, la sanación más profunda llega de la mano de las verdades más incómodas. Si crees en el poder de la redención y en que nunca es tarde para enmendar el camino, te invitamos a suscribirte para que juntos sigamos descubriendo relatos que nos devuelven la fe en la fortaleza del espíritu humano. Años atrás, el nombre de Santiago era sinónimo de poder implacable.
Su ascenso en el mundo de las telecomunicaciones fue una tormenta perfecta de ambición y estrategia, una escalada en la que no había lugar para la compasión. Las empresas más pequeñas eran devoradas, los competidores eran aplastados y las vidas de las personas detrás de esas empresas eran meros daños colaterales, cifras en un informe de ganancias trimestral. Santiago se movía por el mundo con la certeza de que la debilidad era un pecado y que el éxito justificaba cualquier medio para alcanzarlo. Entre sus muchas conquistas se encontraba una pequeña pero innovadora firma de ingeniería, dirigida por un hombre brillante y honesto llamado Javier. Él era un creador, no un conquistador. Su empresa era el trabajo de su vida, una promesa de futuro para su familia y sus empleados. La adquisición hostil de Santiago fue brutal y rápida. Desmanteló la compañía, robó sus patentes y dejó a Javier con las manos vacías y un corazón roto por la traición. El estrés y la humillación fueron una carga demasiado pesada y un ataque cardíaco fulminante le arrebató la vida. Ese hombre, Javier, era el padre de Sofía. Ella era solo una adolescente cuando vio cómo el mundo que su padre había construido con tanto amor y esfuerzo se convertía en polvo. Vio a su familia perderlo todo, la casa, la seguridad, la alegría. Pero lo más doloroso fue ver a su padre marchitarse, consumido por una tristeza que le robó la luz de los ojos mucho antes de que su corazón se detuviera. Aquella tragedia no la hundió en el odio, sino que forjó en ella un propósito inquebrantable. Dedicaría su vida a sanar, a entender la conexión entre el dolor del alma y la enfermedad del cuerpo. El accidente que había dejado a Santiago paralizado no fue, irónicamente, un evento fortuito. El camión que chocó contra su sedán de lujo pertenecía a una pequeña empresa de logística que él mismo había llevado a la quiebra 5 años antes. El destino, con su terrible sentido de la simetría, había tejido un círculo perfecto. La parálisis de Santiago, aunque físicamente real, estaba anclada en algo más profundo. Era una condición psicosomática. Su cuerpo, cargado con el peso de una culpa jamás reconocida, se negaba a obedecer, se negaba a sanar. Y ahora el destino había puesto su única esperanza de recuperación en las manos de la única persona que conocía la verdadera causa de su enfermedad. La familia de Santiago, desesperada por su condición y ajena a la historia que los unía, había contratado a Sofía basándose en su reputación. Era conocida por aceptar casos imposibles, por encontrar luz en los rincones más oscuros del diagnóstico neurológico. No sabían que al llevarla a esa suite de lujo, no solo estaban contratando a una enfermera, sino que estaban invitando al pasado de Santiago a sentarse junto a su cama, a tomarle el pulso y a exigirle cuentas pendientes. La ironía era tan cruel como poética. La llave de su futuro estaba en manos de la mujer cuyo futuro él había destruido. Cuando las palabras de Sofía terminaron de asentarse, la primera reacción de Santiago fue un rugido de negación. Intentó movilizar toda la furia y el poder que le quedaban, canalizándolos en una orden que siempre le había funcionado. «Estás despedida». La voz salió áspera, un eco del hombre que fue. Quería verla humillada, corriendo a recoger sus cosas, borrada de su vista como un mal negocio. Pero, en lugar de miedo, encontró la misma calma inquebrantable. Ella era un espejo que no reflejaba su ira, sino que se la devolvía mostrándole su propia impotencia. Sofía asintió lentamente, sin una pizca de sorpresa o resentimiento en su rostro. «Como desee, señor Santiago». Comenzó a recoger su pequeño maletín de instrumentos con una parsimonia que lo enfureció aún más. Cada uno de sus movimientos era una declaración silenciosa de poder.
No estaba siendo despedida. Estaba aceptando su decisión de abandonar su propia cura. Al caminar hacia la puerta, se detuvo por un instante. Solo recuerde que no me está despidiendo a mí. Está despidiendo la única oportunidad que le queda de volver a caminar. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando a Santiago solo con el eco de sus palabras. Fue en ese momento cuando entró su esposa, Elena, atraída por los gritos. La encontró pálido, con la mandíbula apretada y una expresión de horror en el rostro que no había visto desde el día del accidente. Elena había vivido durante meses en un estado de agotamiento emocional, viendo cómo su esposo, un hombre que se enorgullecía de su indomable voluntad, se consumía en la autocompasión y la amargura. Había despedido a una docena de los mejores fisioterapeutas del país, a cada uno con el mismo desprecio, pero esta vez el silencio que dejó la enfermera era diferente, más denso y cargado de significado. ¿Qué ha pasado, Santiago? Su voz era una mezcla de preocupación y cansancio. Él, con la respiración agitada, solo pudo articular una frase. «No la quiero volver a ver aquí. Deshazte de ella». Pero Elena notó algo que a él se le había pasado por alto. Durante su arrebato de furia, mientras gesticulaba con la mano que aún podía mover, un dedo de su mano paralizada, el índice, había tenido un espasmo, un temblor casi imperceptible pero innegable. Había sido un movimiento involuntario, un fantasma de vida en un miembro muerto. Fue la primera señal de progreso en casi un año. Elena, aferrándose a esa pequeña luz como un náufrago a un trozo de madera, se negó a obedecerle. «No, Santiago, no la despediré. ¿Viste lo que pasó? Tu mano se movió. Es la primera vez. Sea lo que sea que esta chica esté haciendo, está funcionando. Por primera vez desde que se casaron, su voluntad no fue una orden, sino una petición desesperada que fue denegada por el bien de su propia salud. La dinámica de poder en la habitación había cambiado para siempre. Santiago se sintió atrapado, traicionado por su propio cuerpo y por su propia familia. La idea de tener a la hija de Javier como su cuidadora, como la guardiana de sus secretos más oscuros, era una humillación insoportable. Sin embargo, la alternativa era aún más aterradora. Una vida entera en esa silla, un monumento a su propia decadencia. Esa noche, en la soledad de su lujosa prisión, Santiago no durmió. Luchó una guerra silenciosa entre su orgullo herido y el terrorífico anhelo de sentir sus propias piernas de nuevo. A la mañana siguiente, cuando Sofía entró en la habitación, el aire era diferente, ya no había pretensiones de profesionalismo cordial. Era el campo de batalla de dos almas, un espacio donde la medicina y la memoria se entrelazaban de forma inextricable. Santiago no la saludó, solo la observó con ojos recelosos, una mezcla de odio y una dependencia que le resultaba repugnante. Sofía, por su parte, desplegó sus herramientas como si nada hubiera pasado, su rostro sereno ocultando la tormenta de emociones que también bullía dentro de ella. Comenzaron la sesión en silencio. Sofía tomó la mano inerte de Santiago entre las suyas. La sintió fría, pesada. «Vamos a empezar con sus dedos, señor Santiago. Quiero que intente cerrar la mano». Él la miró con desdén. «Es inútil, no siento nada». «Lo sé», respondió ella con suavidad. «Por eso no va a pensar en los músculos. Va a pensar en la primera vez que firmó un contrato que sabía que era injusto. Concéntrese en ese recuerdo. Sienta el peso del bolígrafo en su mano, la textura del papel, la culpa». Al principio, Santiago se resistió. Cerró los ojos y trató de bloquear su voz, de sumergirse en la nada a la que se había acostumbrado. Pero la voz de Sofía era persistente, guiándolo hacia los rincones de su mente que había mantenido cerrados con llave durante años.
Habló del hombre al que le había arrebatado su empresa, de las promesas rotas, de la satisfacción cruel que sintió al ver a su rival derrotado. Y entonces, en medio de la negación y la rabia, algo ocurrió. Un cosquilleo, un impulso eléctrico casi olvidado en la punta de sus dedos. Abrió los ojos de golpe, mirando su mano como si fuera un objeto extraño. El terror y la esperanza luchaban en su interior. La terrible verdad se abría paso. El camino para recuperar su cuerpo pasaba directamente por el infierno de su pasado. Aquel primer cosquilleo en sus dedos fue el inicio de la guerra más difícil de su vida. Ya no era Santiago contra el mundo, sino Santiago contra sí mismo. Cada sesión de terapia se convirtió en un juicio. Sofía no era solo su enfermera, era la arqueóloga de su alma, excavando pacientemente las ruinas de su conciencia en busca de la raíz de su parálisis. Y con cada fragmento de verdad que sacaba a la luz, una nueva fibra nerviosa parecía despertar de su letargo, como si la confesión fuera el único estímulo al que su cuerpo respondía. La metodología de Sofía era tan simple como brutal. Cada músculo que debían rehabilitar estaba asociado a una memoria, a una víctima de su ambición. Para los brazos, recordaban los contratos firmados y los apretones de manos falsos. Para el torso, las reuniones en las que inflaba el pecho de arrogancia mientras dictaba sentencias que destruían empresas. Y para las piernas, el objetivo final, tendrían que caminar por los senderos de sus mayores transgresiones. Era una cartografía del dolor, un mapa de su cuerpo trazado sobre las cicatrices que había dejado en otros. Santiago luchó con la ferocidad de un animal acorralado, negó, racionalizó, se justificó. Culpó al mercado, a la incompetencia de sus rivales, a las reglas de un juego que él no había inventado. Pero sus excusas se estrellaban contra la serenidad de Sofía. Ella no debatía, no juzgaba, simplemente esperaba, y luego, con una pregunta suave y precisa, demolía el castillo de naipes de su autoengaño, y mientras recordaba, su cuerpo lo traicionaba, respondiendo con espasmos y dolores que eran un eco físico de su tormento moral. Un día, mientras trabajaban en la flexibilidad de su tobillo, Sofía le pidió que recordara a un joven inventor al que le había robado una patente, dejándolo en la miseria. Santiago se negó. «No recuerdo a ese hombre», mintió, con la mandíbula apretada. Sofía no insistió. Simplemente mantuvo una suave presión sobre el tobillo. Pasaron los minutos en un silencio denso. De repente, un calambre atroz, una quemazón que subió por toda su pierna, le arrancó un grito. Su cuerpo recordaba lo que su mente se negaba a admitir. Fue un punto de inflexión. Santiago comprendió que no había escapatoria. La curación exigía una confesión total, un desnudo integral de su alma. Empezó a hablar, primero con reticencia, luego con una especie de desesperación catártica. Habló de noches sin dormir, de una soledad que ni todo el dinero del mundo podía llenar, de un vago sentimiento de culpa que había aprendido a silenciar con el ruido del éxito. Cada palabra era un esfuerzo, cada recuerdo una herida reabierta, pero con cada confesión sentía una extraña ligereza, como si se estuviera desprendiendo de un peso invisible que lo había mantenido anclado durante años. Mientras tanto, su familia observaba los cambios con una mezcla de asombro y temor. Veían progresos físicos innegables. Santiago ya podía mover los brazos, alimentarse por sí mismo, incluso mantenerse sentado sin ayuda durante breves periodos. Estaban eufóricos con la recuperación, pero a la vez les aterrorizaba la fragilidad emocional que mostraba. El hombre de hierro que conocían se estaba desmoronando y en su lugar emergía un extraño vulnerable y atormentado.
temían que la cura de su cuerpo estuviera costando la destrucción de su mente. Elena, su esposa, intentó hablar con Sofía en varias ocasiones. ¿Qué le está haciendo? Parece que lo está torturando. Su recuperación es increíble, pero su espíritu se está quebrando. Sofía la escuchaba con empatía, pero su respuesta era siempre la misma. A veces, para reconstruir algo, primero hay que permitir que se derrumbe por completo. Su esposo no se está quebrando, señora. Se está encontrando por primera vez. Confíe en el proceso. Y Elena, sin más opción, confiaba, porque la esperanza de volver a ver a su marido de pie era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Las sesiones se volvieron más intensas. Llegaron al recuerdo central, el que lo conectaba todo. Javier, el padre de Sofía. Santiago había evitado ese nombre con todas sus fuerzas, pero ahora se encontraba en el centro del laberinto, frente al minotauro de su culpa. Para rehabilitar los músculos de la cadera, los que le darían la estabilidad para volver a ponerse en pie, tenía que revivir detalle por detalle la destrucción de aquel hombre bueno. Sofía lo guió con una profesionalidad implacable, a pesar del huracán que sentía en su propio corazón. Le hizo describir la sala de juntas, la expresión de confianza de Javier al principio de la reunión y cómo esa confianza se fue transformando en confusión, luego en pánico y finalmente en una derrota devastadora. Santiago recordó el brillo en los ojos de Javier, un brillo de pasión por su proyecto y cómo él, con unas pocas frases frías y calculadas, había apagado esa luz para siempre. Por primera vez, Santiago no se vio a sí mismo como un tiburón de los negocios, sino como un ladrón de sueños, de futuros, de vidas, y al aceptar esa monstruosa verdad, una ola de calor recorrió sus piernas. Fue una sensación abrumadora, dolorosa y milagrosa a la vez. No era un movimiento, no todavía, pero era una promesa. La promesa de que el camino hacia la redención era real y que cada paso en ese camino, por agónico que fuera, lo acercaba un poco más a la libertad. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla del magnate, la primera que derramaba en 30 años. No era una lágrima de tristeza, sino de un dolor puro que por fin empezaba a limpiar. Aquella lágrima solitaria no fue un final, sino un comienzo. Trazó un surco en la máscara de indiferencia que Santiago había llevado durante toda su vida adulta, y por esa pequeña grieta comenzó a filtrarse una humanidad que él creía extinta. El silencio que quedó en la habitación después de su confesión no fue incómodo. Fue un silencio frágil, casi sagrado, donde por un instante no eran un millonario y una enfermera, ni una víctima y el verdugo de su padre, sino dos personas frente a la abrumadora complejidad del dolor y el perdón. Santiago se sintió completamente expuesto, como si su alma hubiera sido despojada de todas sus defensas. La vergüenza que sintió fue inmensa, pero debajo de ella había algo más: alivio. La carga de décadas de culpas no dichas había sido un veneno que lo había paralizado mucho antes del accidente. Admitir su crueldad en voz alta fue el primer antídoto, y la sensación de calor en sus piernas fue la prueba de que el veneno comenzaba a ser neutralizado. Por primera vez se dio cuenta de que la verdadera parálisis no estaba en su columna, sino en su incapacidad para sentir. Al día siguiente, la dinámica de la terapia cambió. Ya no era una excavación forzada, sino una colaboración renuente. Sofía llegó con la misma calma de siempre, pero sus ojos lo miraban de una manera diferente, con una chispa de expectativa. La sensación que sintió ayer, señor. Santiago, fue su cuerpo dándole una oportunidad, le dijo mientras colocaba sus manos sobre su pie inerte. Es la prueba de que la conexión no está rota.
Ahora, tiene que darle una razón para que vuelva a confiar en usted. Concéntrese en esa sensación de alivio. Intente mover el pie. La batalla que se libró en la mente de Santiago fue titánica. Cerró los ojos y en lugar de enfocarse en el músculo, se aferró al recuerdo de su propia lágrima, al arrepentimiento puro que había sentido. Reunió toda su voluntad, no para forzar el movimiento, sino para pedirlo, como una súplica a su propio cuerpo maltratado. El sudor perlaba su frente. Los músculos de su cuello se tensaron por el esfuerzo. El mundo entero se redujo a la conexión invisible entre su cerebro y la punta de sus dedos del pie. Y entonces ocurrió un movimiento minúsculo, un temblor casi imperceptible en el dedo gordo de su pie derecho. Fue un espasmo, una contracción involuntaria, pero fue una respuesta. Santiago abrió los ojos, de golpe, la respiración contenida, y miró su pie como si estuviera presenciando un milagro. Una oleada de euforia pura, más intensa que cualquier éxito empresarial, lo recorrió. No era solo un dedo moviéndose, era el universo entero confirmando que la redención era posible. Era la vida regresando a un territorio que se creía muerto para siempre. Sofía observó el movimiento y luego lo miró a los ojos. Asintió lentamente, una expresión de profunda seriedad en su rostro. «Muy bien», dijo con voz suave, pero cargada de una fuerza inmensa. «Ese fue por mi padre». Con esa simple frase cimentó el pacto entre ellos. Cada movimiento que él recuperara sería un acto de restitución. Su curación no sería solo para él, sino un homenaje a la memoria del hombre que había destruido. La fisioterapia se había convertido en un acto sagrado, una forma de reescribir la historia con su propio cuerpo. A partir de ese día, Santiago se entregó al proceso con una dedicación febril. La esperanza, una vez que se le permite entrar, es una fuerza imparable. Él mismo comenzó a ofrecer sus recuerdos como ofrenda. ¿Qué sigue, Sofía? ¿A quién más debo recordar para recuperar mis rodillas? Y así, la terapia se convirtió en una letanía de sus pecados. Recordó a un socio leal al que traicionó para quedarse con su parte del negocio y sintió un tirón en el músculo del cuádriceps. La recuperación se convirtió en una dolorosa, pero constante peregrinación a través de su pasado. Las semanas se convirtieron en meses. El progreso era lento, una lucha por cada centímetro de movimiento, por cada grado de flexión. Recordó a los empleados de una fábrica que cerró sin previo aviso justo antes de Navidad y logró por primera vez doblar la rodilla izquierda. Recordó a una joven ejecutiva cuya carrera saboteó por envidia y consiguió girar el tobillo. Cada memoria dolorosa era una llave que desbloqueaba una nueva cadena en su cuerpo y lentamente, muy lentamente, el prisionero comenzaba a liberarse. El equipo médico que lo supervisaba estaba atónito. Hablaban de un caso sin precedentes, de una recuperación milagrosa. Publicaron artículos sobre la asombrosa plasticidad neuronal del cerebro de Santiago, teorizando sobre vías nerviosas latentes que se habían activado de forma espontánea. Desconocían por completo la verdadera naturaleza del tratamiento. Santiago y Sofía guardaban su secreto con celo. Las sesiones eran un espacio confesional, un santuario donde las verdades más oscuras eran el único medicamento que funcionaba. Pero Elena no estaba ciega. Veía la transformación en su esposo, y no era solo física. Él estaba más callado, pensativo. A veces lo encontraba con la mirada perdida en el horizonte, y en sus ojos ya no veía la ira de antes, sino una profunda y abrumadora tristeza. Escuchaba susurros en sus sueños, nombres de personas que no conocía. Elena sabía que Sofía estaba haciendo mucho más que ejercicios de rehabilitación. Una nueva preocupación
comenzó a crecer en su corazón. ¡Qué terribles! Secretos estaba desenterrando esa joven enfermera. ¿Y cuál sería el precio final de este milagro? La creciente preocupación de Elena finalmente la llevó a actuar. Esperó a que Sofía terminara una sesión y la abordó en el pasillo, su habitual compostura de anfitriona perfecta reemplazada por la ansiedad de una esposa aterrorizada. «Necesito saber qué está pasando ahí dentro». La voz de Elena era un susurro tenso. «Mi esposo está recuperando su cuerpo, sí, pero estoy perdiendo al hombre que conozco. Se pasa las noches en vela, a veces llora en silencio. ¿Qué le está haciendo?». Sofía la miró con una compasión que desarmó parte de su hostilidad. «Señora, la condición de su esposo tiene raíces más profundas que el accidente. El cuerpo a menudo guarda el dolor que la mente se niega a procesar. Para que él pueda volver a caminar, necesita liberarse de esas cargas. Estamos tratando la causa de la enfermedad, no solo los síntomas. Es un proceso difícil, pero él es increíblemente valiente. Lo que usted ve como debilidad, yo lo veo como el nacimiento de una nueva fortaleza». La respuesta, aunque honesta, no tranquilizó a Elena. Al contrario, sus temores se desviaron del bienestar de su esposo a la supervivencia de su familia. ¿Cargas? ¿De qué cargas habla? Tienen que ver con la empresa, con nuestro nombre. Su mente se llenó de escenarios catastróficos, escándalos financieros, enemigos ocultos, secretos que, si salían a la luz, podrían demoler el imperio que Santiago había construido y del que ella y sus hijos disfrutaban. La posibilidad de la ruina social era, para ella, más aterradora que la propia parálisis. Fue entonces cuando la voz de Santiago, más fuerte y clara de lo que Elena la había oído en meses, resonó desde la habitación. «Elena, déjala en paz. Lo que sucede aquí es asunto mío. Entra». La sorpresa dejó a Elena sin palabras. Santiago, que durante meses había sido un volcán de ira pasiva, ahora tomaba el control, defendiendo a Sofía y al proceso que tanto le preocupaba. Ella, al entrar, lo vio sentado más erguido en su silla, con una nueva autoridad en su mirada. Era una autoridad que ya no nacía de la arrogancia, sino de una tranquila y dura autodeterminación. Ese momento creó una nueva fractura en la dinámica familiar. Elena se dio cuenta de que había perdido su lugar como la principal confidente y protectora de su esposo. Ahora, esa extraña conexión pertenecía a Sofía. Empezó a ver a la joven enfermera no como una salvadora, sino como una usurpadora, una figura misteriosa que tenía la llave de la mente de Santiago, un lugar al que ella ya no tenía acceso. La mansión, antes unida en la tragedia, ahora albergaba una silenciosa lucha de poder centrada en la silla de ruedas del patriarca. La presión del mundo exterior, que había sido mantenida a raya, comenzó a filtrarse. Una mañana, Santiago recibió una llamada de Ricardo, su director de operaciones y el hombre que había moldeado a su propia imagen y semejanza. Ambicioso, calculador y desalmado. Ricardo le informó de una crisis. Una de sus filiales estaba perdiendo dinero rápidamente y la única solución lógica, la solución que el viejo Santiago habría aprobado en un segundo, era despedir a un centenar de empleados para evitar el colapso. Santiago escuchó en silencio, el teléfono presionado contra su oreja. Mientras Ricardo hablaba de números, proyecciones y eficiencia operativa, la mente de Santiago no veía gráficos, sino rostros. Vio las caras anónimas de los trabajadores de la fábrica que había cerrado años atrás, las mismas caras que había tenido que visualizar para que su rodilla volviera a doblarse. Por primera vez, los daños colaterales de sus decisiones de negocio tenían un rostro y un nombre, y el peso de esa responsabilidad se sentía insoportablemente real. Hubo una larga pausa en la línea.
Ricardo esperó la orden inevitable, pero la respuesta de Santiago lo dejó helado. No, busquen otra solución. Ricardo, confundido, empezó a explicar que no había otra. Santiago lo interrumpió. He dicho que no. Vendan mi colección de arte privada, liquiden una parte de mis acciones personales, usen mi propio dinero para cubrir las pérdidas, pero encuentren la manera de salvar esos empleos. La orden era tan ajena a su carácter que Ricardo pensó que su jefe había perdido el juicio. Al colgar el teléfono, Santiago sintió una calma que no había experimentado nunca. Había elegido un camino diferente, uno que no se basaba en la ganancia, sino en la compasión. Fue una decisión que le costaría millones, pero que le devolvió una parte de su humanidad que creía perdida para siempre. Se dio cuenta de que la rehabilitación no se trataba solo de sus piernas, sino de aprender a caminar por el mundo de una manera nueva, más consciente y más humana. Estaba sanando y su curación comenzaba a extenderse más allá de las paredes de su habitación. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros para cambiar, para reescribir nuestro propio guión, incluso cuando parece que el final ya está escrito. Nos enseñan que un solo acto de compasión puede ser más poderoso que toda una vida de éxito. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a que te suscribas al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La decisión de Santiago de salvar los empleos con su fortuna personal resonó en los pasillos de su empresa como un trueno en un día despejado. Ricardo y el resto de la junta directiva quedaron en un estado de shock e incredulidad. Para ellos, educados en la escuela de la eficiencia despiadada de Santiago, este acto de compasión no era una virtud, sino una herejía. Era la prueba definitiva de que el hombre que había construido el imperio ya no estaba al mando de sus facultades. Su enfermedad, concluyeron, le había robado no solo el movimiento, sino también el instinto asesino que los había hecho a todos tan ricos. Viendo lo que consideraba un peligroso vacío de poder, Ricardo comenzó a moverse en las sombras. Con la excusa de proteger a la empresa de la inestabilidad de su fundador, empezó a tomar decisiones ejecutivas sin consultarle, interceptando informes y desviando comunicaciones. Justificaba sus acciones ante los demás directivos como una medida temporal para aliviar la carga del jefe enfermo. Pero en realidad estaba tejiendo una red, consolidando su poder y preparándose para tomar el control del trono. El imperio que Santiago había creado a su imagen y semejanza se estaba volviendo en su contra, listo para devorar a su propio creador por haber cometido el pecado de volverse humano. Ajeno a las intrigas de su corporación, Santiago tenía toda su energía concentrada en un único y monumental objetivo: volver a ponerse de pie. Este desafío se convirtió en el nudo central de su existencia, un acto que simbolizaba mucho más que una simple recuperación física. Ponerse de pie significaba enfrentar al mundo y a su propio pasado con una nueva dignidad. Significaba poder mirar a Sofía a los ojos, no desde la sumisión de su silla, sino como un igual, un hombre que, aunque quebrado, estaba luchando por reconstruirse desde los cimientos. La preparación fue la etapa más agotadora de su viaje. Cada sesión era un asalto a los límites de su resistencia. Sofía lo guiaba a través de ejercicios que requerían la activación coordinada de cada músculo que habían despertado juntos. Era un trabajo de una precisión y un esfuerzo brutales. Con cada levantamiento de pierna, con cada torsión de su torso, Santiago sentía el fuego del esfuerzo, pero también el recuerdo ardiente de la fechoría asociada a ese músculo. Su cuerpo se estaba convirtiendo en un libro de historia viviente.
y cada página era una lección de dolor y arrepentimiento. Durante este tiempo de intensa concentración física, fue Sofía quien se encontró luchando en un nuevo frente, el de su propio corazón. Había iniciado este viaje con la clara convicción de la justicia. Santiago merecía enfrentar la verdad, y su curación era el vehículo para esa confrontación. Pero ahora, al presenciar su genuino remordimiento, su lucha diaria y la profunda transformación que estaba experimentando, los límites entre la justicia y la compasión comenzaron a desdibujarse. El monstruo que había odiado durante tantos años se estaba disolviendo ante sus ojos, revelando a un hombre falible y atormentado. Una tarde, después de una sesión particularmente dura, Sofía se detuvo frente a una vieja fotografía de su padre que llevaba en su cartera. En la quietud de su coche, le habló en silencio. «Lo estoy ayudando, papá. Estoy ayudando al hombre que te destruyó a volver a caminar, y no sé si lo hago por ti o por mí. Cada día se parece más al tipo de hombre que tú habrías admirado por su valor para cambiar, y esa verdad me confunde y me duele». La rabia justa que la había impulsado se estaba transformando en una compleja maraña de empatía, deber y un anhelo de cierre que iba más allá de la venganza. Esta tormenta interna la hizo aún más exigente en la terapia. Su misión se había vuelto más profunda. Ya no se trataba solo de que Santiago confesara, ahora se trataba de asegurar que su cambio fuera real y duradero. Necesitaba que él se pusiera de pie, no solo como prueba de su éxito profesional, sino como una validación de que todo ese dolor, el de su padre y el de ella misma, había servido para forjar algo bueno de las ruinas de una tragedia. Su curación se había convertido en la redención de ella también. Finalmente, llegó el día. Unas barras paralelas de metal brillaban en el centro de la suite, pareciendo a la vez un instrumento de tortura y un altar de esperanza. La atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable. Elena estaba presente, sus manos entrelazadas en un gesto de oración silenciosa. Santiago respiró hondo, sus nudillos blancos por la fuerza con la que se agarraba a los brazos de su silla. Toda su vida, todas sus confesiones, todos sus esfuerzos convergían en ese único momento. El proceso fue una agonía en cámara lenta, con Sofía a su lado, susurrándole instrucciones y ánimo. Santiago empujó. Cada músculo de su cuerpo gritó en protesta. Sus brazos temblaban, su rostro se contrajo en una máscara de esfuerzo sobrehumano. En su mente, no pensaba en los músculos, sino en los rostros de aquellos a quienes había dañado, usando su memoria como el combustible para desafiar la gravedad y el peso de su propia historia. Era una batalla contra todo lo que había sido, y entonces, por un instante que se sintió eterno, lo logró. Se irguió, tembloroso e inestable, sostenido por las barras, pero firmemente plantado sobre sus propios pies. El sudor le cegaba los ojos, pero su mirada encontró la de Sofía. En ese cruce de miradas se transmitió todo lo que no necesitaba ser dicho: el dolor compartido, la lucha incansable y la victoria frágil que ambos habían forjado. Por primera vez, estaban al mismo nivel. El millonario ya no miraba hacia arriba para ver a su enfermera. Eran dos supervivientes, contemplando el nuevo mundo que habían creado juntos. La sensación de sus propios pies, soportando su peso, por precaria que fuera, fue una revelación. Para Santiago, fue como nacer de nuevo en su propio cuerpo, un bautismo de dolor y esfuerzo que lavó años de arrogancia, pero la victoria fue efímera. En cuanto sus rodillas cedieron y volvió a la seguridad de la silla, el mundo real regresó con toda su fuerza. Vio el rostro de Elena, bañado en lágrimas de una alegría que él no
sentía del todo. Y vio a Sofía, cuya expresión no era de celebración, sino de una solemne y callada evaluación, como si supiera que la batalla más importante aún no se había librado. Estar de pie por unos segundos no era lo mismo que caminar. En las semanas que siguieron, Santiago descubrió que había llegado a una meseta frustrante. Podía ponerse de pie con ayuda, podía mantener el equilibrio durante 1 minuto, a veces 2. Pero el acto de dar un paso, de mover una pierna delante de la otra en un movimiento coordinado, se le escapaba. Era como si una barrera invisible le impidiera avanzar. Su cuerpo había recuperado la capacidad, pero le faltaba el permiso final, la clave que desbloqueara el movimiento fluido. La frustración, un fantasma familiar, comenzó a regresar. Fue durante una de estas sesiones estancadas, con Santiago sudando y temblando entre las barras, que Sofía finalmente verbalizó la verdad que ambos sentían. Su cuerpo ha sanado, señor Santiago. Ha hecho la paz con su pasado. Pero eso no es suficiente. Recordar y arrepentirse es solo la mitad del viaje. La verdadera curación, el paso que le falta, no es un acto de memoria, sino un acto de reparación. Su voz era tranquila, pero sus palabras cayeron sobre él con el peso de una sentencia. Santiago la miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? He confesado todo. He revivido cada error. ¿Qué más puedo hacer? Sofía se acercó, su mirada intensa y directa. La confesión ha sanado sus heridas internas. Ahora debe intentar curar las heridas que causó en los demás. Mientras esas deudas sigan pendientes en el mundo, su cuerpo lo sabrá. No podrá caminar hacia un nuevo futuro si sigue anclado a la destrucción que dejó atrás. La cura completa solo llegará con un acto final de restitución. La idea lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Una cosa era confesar sus pecados en la intimidad de esa habitación, con Sofía como su único testigo y confesor. Era un tormento privado, una humillación contenida. Pero lo que ella le pedía era algo completamente diferente. Le pedía que llevara su vergüenza a la luz pública, que se presentara ante el mundo y admitiera sus crímenes. Le pedía que desmantelara su propio legado, que destruyera la imagen del titán infalible que había pasado toda una vida construyendo. Era un precio que parecía demasiado alto, incluso para volver a caminar. Su primera reacción fue una negativa rotunda. Eso es imposible, me destruiría. A mi familia, a la empresa, no puedes pedirme eso. La vieja arrogancia regresó, la voz del hombre que medía todo en términos de ganancias y pérdidas. Pero Sofía no se inmutó. No le estoy pidiendo que lo haga por mí, ni siquiera por la memoria de mi padre. Se lo estoy diciendo como su terapeuta. Su cuerpo se niega a avanzar porque su alma sabe que el viaje no ha terminado. Puede quedarse aquí, de pie, pero inmóvil para siempre, o puede dar el paso final hacia la verdadera libertad. La elección es suya. Mientras Santiago luchaba con este dilema imposible, las fuerzas fuera de su control continuaban su avance. Ricardo, sintiendo la vacilación y el cambio en el liderazgo, se envalentonó. Convocó una reunión no autorizada de la Junta, presentando un informe meticulosamente preparado que detallaba las recientes decisiones erráticas de Santiago, su negativa a los despidos y su aparente desconexión de la realidad del mercado. Sugirió, con una falsa preocupación, que tal vez fuera necesario iniciar un proceso para evaluar la competencia mental de Santiago y nombrar un sucesor interino para proteger los intereses de los accionistas. La noticia de esta traición le llegó a Santiago a través de un viejo aliado que aún le era leal. La rabia que sintió fue un fuego helado. El hombre al que había ascendido, al que le había enseñado todos sus trucos, ahora usaba esas mismas tácticas en su contra. Se dio cuenta de que el imperio que había construido sobre la base de la deslealtad y la ambición
No podía generar otra cosa que más deslealtad y ambición. Era un monstruo que se alimentaba de sí mismo y ahora, en su momento de mayor debilidad, se volvía para devorarlo. Este ataque externo, en lugar de empujarlo a proteger su legado, tuvo el efecto contrario. Cristalizó su decisión. ¿Qué estaba defendiendo realmente? Un imperio de mentiras, una reputación construida sobre el dolor ajeno, un trono que ahora su propio protegido intentaba robarle. Se dio cuenta de que todo aquello por lo que había luchado era una ilusión, una jaula dorada que lo había mantenido prisionero mucho antes que la silla de ruedas. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la posibilidad de vivir una vida con la conciencia limpia. Esa noche, con una calma que no había sentido en toda su vida, llamó a Sofía a su habitación. «Lo haré», dijo, su voz firme y sin rastro de duda. «Tienes razón. No puedo quedarme aquí. Dime qué tengo que hacer». El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero por primera vez era superado por un propósito más grande. La decisión estaba tomada. Se enfrentaría a su pasado, no en la oscuridad de su memoria, sino a la brillante y despiadada luz del día. Una vez tomada la decisión, una extraña paz se apoderó de Santiago. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por un sentido de propósito que nunca antes había conocido. Con la ayuda de Sofía, comenzaron la formidable tarea de planificar su confesión pública. Rechazó la idea de involucrar a su equipo de relaciones públicas. Esto no sería un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado para controlar los daños. Sería un acto de pura y honesta contrición. El primer paso no fue escribir un discurso, sino una lista. Una lista de todas las vidas que había alterado, de todas las empresas que había desmantelado. Pasaron días enteros en su estudio, transformado ahora en un archivo de su propia infamia. Sofía le leía los nombres de las empresas de viejos recortes de periódicos y archivos corporativos, y Santiago, con los ojos cerrados, reconstruía la historia detrás de cada transacción. Recordaba los rostros de los directores ejecutivos que había humillado, los sueños de los fundadores que había aplastado. Ya no sentía el orgullo del vencedor, sino la náusea del destructor. Cada nombre en la lista era un peso más en su alma, pero también un ladrillo en el nuevo fundamento de su vida. El plan que surgió de este proceso fue radical. No se limitaría a una disculpa pública. Santiago decidió liquidar una parte sustancial de su fortuna personal, sus colecciones de arte, sus propiedades de lujo, sus acciones más preciadas, para crear un fondo de restitución. El objetivo era localizar a cada una de las familias y empresarios a los que había llevado a la ruina y ofrecerles una reparación financiera significativa. No como un acto de caridad, sino como el pago de una deuda moral que llevaba demasiado tiempo sin saldar. El primer beneficiario de ese fondo, insistió, sería la familia de Sofía. Cuando le presentó el plan a su abogado personal, un hombre que había sido su cómplice silencioso durante 3 décadas, la reacción fue de puro horror. ¿Estás loco, Santiago? Esto es un suicidio legal. No solo te abrirá a un sinfín de demandas civiles, sino que podrías enfrentarte a investigaciones criminales. Estás entregando las municiones para que te destruyan. Destruirás la empresa, tu legado, todo. Es la confesión más grande de la historia corporativa. Santiago escuchó pacientemente cada una de las terribles predicciones de su abogado. Cuando terminó, simplemente asintió. Tienes razón. Probablemente todo eso suceda, pero mi legado ya es una farsa y la empresa se ha convertido en algo que ya no reconozco como mío. He pasado mi vida construyendo un castillo de naipes. Prefiero ser yo quien lo derribe a seguir viviendo dentro de una mentira.
por primera vez, el riesgo de perderlo todo le parecía insignificante comparado con la oportunidad de ganar su propia alma. El anuncio de una rueda de prensa convocada por el propio Santiago cayó como una bomba en el mundo financiero. Las especulaciones se dispararon. ¿Anunciaría su retirada definitiva? ¿Nombraría a Ricardo como su sucesor? ¿Revelaría una nueva estrategia revolucionaria? En la sede de su empresa, la junta directiva, liderada por Ricardo, se preparó para lo peor, convencidos de que el viejo león preparaba una última jugada maestra para purgar a los traidores. Nadie, en sus sueños más salvajes, pudo imaginar la verdad. El día de la conferencia, la sala estaba abarrotada. Periodistas de todos los grandes medios económicos del mundo se agolpaban, sus cámaras y micrófonos apuntando al podio vacío como armas. La expectación era asfixiante, y entonces una puerta lateral se abrió y apareció Santiago. Un jadeo colectivo recorrió la sala. No entró en silla de ruedas. Caminó, lenta y trabajosamente, hasta el podio, apoyándose visiblemente en un bastón, pero caminando por sus propios medios. Se plantó frente a los micrófonos, de pie, un símbolo viviente de una voluntad indomable. Entre la multitud de rostros anónimos, Sofía observaba. No llevaba su uniforme de enfermera. Era una mujer joven vestida con sencillez, indistinguible de los demás. Nadie sabía que ella era la arquitecta de ese momento, la catalizadora de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sus ojos estaban fijos en Santiago, una mezcla de orgullo por su valor, ansiedad por la inminente carnicería y una profunda y persistente tristeza por el padre cuya memoria los había llevado a ambos hasta ese punto. Santiago se aferró al podio, sus nudillos blancos. Esperó a que el murmullo de la sala se convirtiera en un silencio absoluto. Su mirada recorrió los rostros de los periodistas, rostros expectantes, cínicos, ansiosos por una primicia. Tomó una profunda bocanada de aire y se acercó al micrófono. Su voz, cuando habló, no fue el rugido autoritario de antaño, sino un tono más bajo, más grave, quebrantado por el peso de lo que iba a decir. He convocado esta reunión para hacer una aclaración. Durante 30 años les he mentido a mis accionistas, a mis empleados y a la prensa, pero sobre todo me he mentido a mí mismo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los bolígrafos dejaron de escribir, los dedos se detuvieron sobre los teclados de los portátiles. Los periodistas, veteranos de 1000 anuncios corporativos, reconocieron al instante que no estaban presenciando un evento de negocios, estaban presenciando una confesión. El hombre más poderoso de la sala se había despojado de su armadura y el mundo entero contuvo la respiración, esperando escuchar la historia de las cicatrices que ocultaba debajo. Santiago continuó, su voz llenando el silencio atónito de la sala. No habló con la jerga de los negocios, sino con el lenguaje simple y brutal de la verdad. Les contó la historia de un hombre llamado Javier, un ingeniero brillante y un padre de familia que soñaba con construir algo que perdurara. Describió, con un detalle que heló la sangre de los presentes, cómo él, sistemáticamente y sin piedad, había desmantelado ese sueño, no por necesidad de negocio, sino por pura arrogancia, por el placer de la conquista. Mientras hablaba, no miraba a las cámaras, sino a un punto fijo en el fondo de la sala, donde sabía que estaba Sofía. Y fue entonces cuando hizo la conexión que nadie podría haber anticipado. Mi cuerpo, dijo, con una claridad estremecedora, pagó el precio de la crueldad de mi alma. Los médicos lo llamaron una lesión en la columna, pero la verdadera enfermedad era una parálisis moral que me había afectado durante años.
Mi cuerpo simplemente se convirtió en el reflejo de una conciencia que se negaba a moverse, atrapada por el peso de las vidas que había arruinado. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Un magnate de las finanzas no hablaba de almas, hablaba de acciones y dividendos. Santiago acababa de romper todas las reglas. Uno por uno, continuó con la letanía de sus pecados. Nombró al socio que traicionó, a la pequeña empresa familiar que llevó a la quiebra para eliminar a un competidor menor, a los inventores a los que les robó sus ideas. Con cada nombre, con cada historia, su postura se erguía un poco más, su voz se volvía más firme. No era el discurso de un hombre que se estaba desmoronando, sino el de un hombre que se estaba reconstruyendo pieza por pieza, a la vista de todos, usando la verdad como su único material. Estaba llevando a cabo la demolición controlada de su propia leyenda. Luego pasó a la acción. Anunció la creación de un fondo de restitución dotado con el 80% de mi patrimonio personal. Mi abogado, a quien veo pálido en la primera fila, tiene instrucciones irrevocables de encontrar y compensar a cada persona que he nombrado hoy y a cualquier otra que pueda demostrar haber sido perjudicada por mis prácticas. Esto no es caridad, es el pago de una deuda. La cámara enfocó brevemente el rostro del abogado, una máscara de puro pánico. La fortuna que había ayudado a construir ahora tenía la orden de desmantelarla. Y finalmente se dirigió a su propia empresa. Miró directamente a la lente de la cámara principal, como si estuviera hablando con Ricardo y la junta en su sala de reuniones. A partir de este momento, renuncio a mi cargo como presidente y a mi puesto en la junta directiva, con efecto inmediato. La compañía que construí se basaba en un principio que ahora considero erróneo y destructivo. Ya no la reconozco como mía. Les deseo suerte para encontrar un nuevo camino. Con esa declaración no solo renunció, sino que repudió su propia creación, dejándola huérfana y a la deriva en un mar de caos. El efecto de sus palabras fue como el de una explosión. La sala estalló. Los periodistas se pusieron de pie, gritando preguntas, tratando de dar sentido al evento más surrealista de sus carreras. En las oficinas de la empresa, Ricardo y los demás directivos observaban la pantalla, sus rostros cenicientos. Su complot para derrocar a Santiago se había vuelto patéticamente irrelevante. Santiago no había sido destronado, había abdicado y en el proceso había incendiado el reino. Pero el acto final de Santiago fue el más impactante de todos. Ignorando el pandemonio que lo rodeaba, se apartó lentamente del podio. Dio un paso vacilante, luego otro y otro más. Estaba caminando, con un bastón en una mano y la voluntad de hierro en la otra, pero caminando con sus propias piernas. El acto final de liberación de su alma había desbloqueado el último cerrojo de su cuerpo. El milagro no estaba en la terapia, sino en la confesión. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo en medio del caos. Santiago no miró a nadie. Sus ojos solo tenían un destino. Caminó a través de la sala hasta llegar a la fila de atrás, donde se encontraba Sofía. Se detuvo un instante frente a ella. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. Gratitud, disculpa, liberación. Ella asintió levemente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Era el cierre, el punto final. Luego, él continuó su camino y desapareció por una puerta trasera, dejando que el mundo lidiara con los escombros de la verdad que acababa de desatar. Los días que siguieron fueron un torbellino mediático. La historia de la confesión de Santiago se convirtió en una leyenda instantánea. Fue vilipendiado en los círculos financieros como un traidor y un loco, pero para el público en general se convirtió en una figura de fascinación,
un antihéroe moderno que había sacrificado su imperio por su conciencia. Santiago, fiel a su palabra, desapareció por completo de la vida pública, dejando que sus acciones hablaran por él. Sofía observó todo desde la distancia. Vio en las noticias cómo las primeras familias contactadas por el Fondo de Restitución reaccionaban con incredulidad y alivio. Vio cómo el imperio de Santiago se convulsionaba, con Ricardo y los demás luchando por el control en medio del escándalo. Sintió una inmensa sensación de paz. La justicia para su padre no había llegado de la forma que imaginó, a través de un tribunal, sino de una forma más profunda y significativa. Su misión había terminado, y en el silencio que siguió a la batalla, tuvo que enfrentarse a una nueva pregunta. ¿Quién era ella, ahora que ya no era la hija que buscaba justicia? Pasaron 6 meses. El huracán mediático amainó, dejando tras de sí un paisaje legal y financiero alterado para siempre. El Fondo de Restitución, administrado por un equipo legal independiente y riguroso, funcionaba con una eficiencia silenciosa. Las historias comenzaron a surgir en pequeños medios locales. Un matrimonio de ancianos que recuperaba los ahorros de su vida, el hijo de un inventor que recibía una beca universitaria, una pequeña comunidad que veía reabrir su fábrica gracias a una inyección de capital anónima. La confesión de Santiago no había sido solo palabras, se había convertido en una corriente tangible de reparación que, gota a gota, comenzaba a regar la tierra que él mismo había desertizado. Para Sofía, la vida después del terremoto fue extrañamente silenciosa. Regresó a su trabajo en la clínica de rehabilitación, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. Tratar una lesión de rodilla o un nervio dañado después de haber tratado un alma enferma se sentía incompleto. Escuchaba a sus colegas hablar de ángulos de flexión y de fortalecimiento muscular y se daba cuenta de que su verdadera vocación ya no estaba allí. Había sido testigo de la conexión inextricable entre el cuerpo y la conciencia, y ya no podía ignorar esa verdad. La justicia para su padre le había traído paz, pero también la dejó en un umbral. El Fondo de Restitución le había otorgado a su familia una seguridad económica que nunca habían conocido. Al principio se negó a aceptarlo, pero su madre la convenció diciéndole que era la única forma de cerrar el círculo, de permitir que el sacrificio de Javier finalmente diera un fruto de paz para su familia. Con su futuro asegurado, Sofía se enfrentó a la libertad y a la abrumadora pregunta de qué hacer con ella. Su experiencia con Santiago no había sido solo un trabajo, había sido una revelación, y en esa quietud, una idea comenzó a tomar forma, un sueño. Dibujaba en su cuaderno no ejercicios de fisioterapia, sino los planos de un nuevo tipo de centro de sanación. Un lugar donde un paciente no sería solo un cuerpo roto, sino una historia completa. Un instituto que combinaría la neurología de vanguardia con la terapia psicológica profunda, el asesoramiento ético y la curación del trauma. Un refugio para aquellos cuyas enfermedades físicas eran solo el eco de una herida más profunda, ya fuera por el dolor sufrido o por el dolor infligido. Mientras tanto, lejos del ruido del mundo, Santiago vivía una existencia anónima. Se había instalado en una modesta casa frente al mar, en un pueblo pesquero donde nadie conocía su nombre ni su historia. Cada mañana, al amanecer, caminaba por la orilla. Su andar nunca volvería a ser perfecto. Una leve cojera persistía, un recordatorio físico y permanente de su pasado. No luchaba contra ella. La aceptaba como la última de sus cicatrices, la que lo mantenía humilde. No encontró la felicidad en el sentido tradicional de la palabra. Era demasiado tarde para eso, pero encontró algo más raro y quizás más valioso: la paz. Pasaba sus días leyendo filosofía, cuidando un pequeño jardín y escribiendo un diario,
no de sus logros, sino de sus faltas, tratando de entender al hombre que había sido. Los fantasmas de su pasado seguían allí, pero ya no lo atormentaban. Se habían convertido en sus silenciosos compañeros, maestros que le recordaban cada día el valor de la vida sencilla y honesta que ahora llevaba. A través de su antiguo abogado, el único vínculo que mantenía con su vida anterior, seguía dos cosas con devoto interés: el progreso del fondo de restitución y la vida de Sofía. Supo que había dejado su trabajo en la clínica y que luchaba por conseguir financiación para un proyecto que todos consideraban demasiado idealista, demasiado poco rentable. Se enteró de que las puertas de los inversores y de los bancos se le cerraban una tras otra. Esta noticia despertó en Santiago un nuevo propósito. Comprendió que su viaje de reparación no había terminado con un cheque. La verdadera restitución no consistía solo en devolver lo que había robado, sino en ayudar a construir algo nuevo y bueno a partir de las ruinas. Su dinero, manchado por el dolor, podía ser limpiado si se usaba para sembrar la esperanza. Y se dio cuenta de que la mejor inversión que podía hacer no estaba en la bolsa, sino en el sueño de la mujer que le había enseñado a sanar. Decidió contactarla. No a través de una llamada que pudiera parecer una intrusión, sino de la forma más respetuosa que se le ocurrió. Una carta escrita a mano, entregada por un mensajero. En ella no pedía perdón ni amistad. Simplemente reconocía que la cura que le había guiado a encontrar era demasiado importante para que terminara con él. Le habló de su fe inquebrantable en su visión y en su capacidad única para ver más allá de la carne y el hueso. La carta terminaba con una oferta que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Contenía un cheque. Las primeras palabras, escritas en una caligrafía firme pero humilde, eran un eco escalofriante del pasado. Te doy $100,000. Por un instante, el recuerdo de su arrogancia la golpeó. Pero la frase continuaba, transformando el insulto en una bendición, para que empieces a curar a otros como me curaste a mí. Ya no era el dinero de un millonario intentando comprar un milagro, sino la primera semilla de un hombre redimido, plantada con gratitud en el fértil suelo del sueño de ella. Sofía leyó la carta una y otra vez, el papel temblando ligeramente en sus manos. El cheque sobre la mesa parecía un objeto de otro universo, un fantasma del pasado que había regresado transformado. Las palabras de Santiago resonaban con una sinceridad que era imposible de fingir. Comprendió que aceptar ese dinero no era perdonar al viejo Santiago, sino asociarse con el nuevo. No era un pago por sus servicios, ni una limosna para su conciencia. Era un pacto, una promesa de que la dolorosa lección que habían aprendido juntos no moriría con ellos, sino que se convertiría en un legado. Su respuesta fue tan simple y directa como la de él. Una breve nota manuscrita acompañó el cheque devuelto a su abogado. Acepto la oferta, pero no el dinero. Inviértalo usted mismo en el proyecto. Y añadió una sola frase más. La sanación es un viaje que es mejor no hacer solo. Con ese gesto, no solo aceptó su ayuda, sino que le ofreció un lugar en el futuro que él la había ayudado a imaginar. Le estaba dando la oportunidad de no ser solo el financiador, sino parte de la creación, parte de la cura. 2 años después, en una colina a las afueras de la ciudad, se inauguró el Centro Javier de Sanación Integral. No se parecía en nada a la fría suite de lujo donde todo había comenzado. Era un edificio de madera y cristal, diseñado para fundirse con la naturaleza que lo rodeaba. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol y los pasillos se abrían a jardines terapéuticos donde el sonido del agua corriente y el aroma de las flores creaban una atmósfera de paz.
El nombre de su padre, grabado en una simple placa de bronce en la entrada, ya no era un símbolo de tragedia, sino de renacimiento. El centro era la materialización del sueño de Sofía. Su filosofía era revolucionaria: tratar a la persona, no a la enfermedad. Los pacientes que llegaban con el cuerpo roto pronto descubrían que sus programas de fisioterapia estaban entrelazados con sesiones de terapia de grupo, talleres de arte, clases de meditación y asesoramiento sobre el trauma. Aprendían que un nervio dañado podía estar conectado a un recuerdo reprimido y que la fuerza para volver a caminar a menudo se encontraba al sanar una herida invisible del corazón. Sofía era el alma del lugar. Como directora, guiaba a su equipo con una visión clara y una empatía infinita. Conocía a cada paciente por su nombre, escuchaba sus historias y les recordaba constantemente que su diagnóstico no era su destino. Había encontrado su verdadero propósito, no solo en la curación de cuerpos, sino en la restauración de la esperanza. Irradiaba una calma y una sabiduría que desmentían su juventud. La sabiduría de quien ha caminado por el fuego y ha salido del otro lado, más fuerte y más compasiva. Santiago también formaba parte del centro, aunque de una manera que nadie hubiera esperado. No tenía un despacho ni un título. Era un voluntario silencioso. Pasaba la mayor parte de sus días en la biblioteca que él había donado, organizando libros o trabajando en el jardín junto a los pacientes. Su cojera era una presencia constante y humilde. No ofrecía consejos ni hablaba de su pasado a menos que se lo pidieran. Pero su presencia era un poderoso testimonio viviente de la misión del centro, la prueba de que nadie, absolutamente nadie, está más allá de la redención. A veces, un paciente joven, lleno de la rabia impotente que él conocía tan bien, se enfrentaba a él. ¿Qué podría saber un viejo rico como usted sobre el verdadero dolor?, le espetó un día un muchacho que había perdido el uso de sus piernas en un accidente. Santiago no respondió con palabras. Simplemente se levantó el bajo del pantalón y le mostró la compleja prótesis de fibra de carbono que abrazaba su pierna. «Más de lo que te imaginas», respondió suavemente. «Pero he aprendido que el dolor no tiene por qué ser el final de la historia. A veces es justo el principio». La relación entre Santiago y Sofía se había asentado en un territorio de profundo y tácito respeto. No necesitaban hablar del pasado. Estaba presente en cada ladrillo del centro, en cada vida que tocaban. Eran dos arquitectos que habían construido un refugio a partir de los escombros de sus propias vidas. Su vínculo no era de amistad en el sentido convencional, sino algo más sólido, forjado en el crisol de la verdad, el dolor y finalmente una gracia inesperada. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos anaranjados, caminaban en silencio por el jardín principal del centro. Era el aniversario de la muerte de Javier. Santiago se detuvo y miró a Sofía. «Gracias», dijo él, su voz apenas un susurro. Pero sabía que ella entendería que no le estaba agradeciendo por sus piernas. Ella asintió, una pequeña y triste sonrisa en sus labios. «Usted hizo el trabajo duro, Santiago. Yo solo le sostuve la luz para que pudiera encontrar el camino de vuelta a casa». Habían llegado al final de su viaje juntos, un viaje que había comenzado con un insulto y terminaba en un santuario. Él, el hombre que creía que todo se podía comprar, había aprendido que las únicas cosas que de verdad importan, como el perdón y la paz interior, no tienen precio. Y ella, la mujer impulsada por la justicia, había descubierto que la forma más elevada de justicia es la compasión, la que permite la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de ambos no es solo la de una curación física, sino la de una profunda rehabilitación del espíritu humano.
nos enseña que las heridas más profundas a menudo no se ven y que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en el coraje de levantarse, sin importar cuántas veces hayamos caído o cuán pesado sea el pasado que cargamos sobre nuestros hombros. El centro se convirtió en un faro, un lugar que demostraba que la redención era posible, no como un milagro, sino como el resultado de un trabajo valiente y honesto. Se convirtió en un monumento a la idea de que incluso el dolor más oscuro puede ser transformado en una fuente de luz para otros, y que el legado de un hombre no se define por los errores que cometió, sino por lo que hizo para enmendarlos. La vida de Elena, la esposa de Santiago, también encontró una nueva forma. Tras el shock inicial y al ver la paz que su esposo había encontrado, comenzó a visitarlo en el centro. Al principio con cautela, luego con una creciente admiración. Se unió como voluntaria, ayudando a las familias de los pacientes, y encontró un propósito propio, lejos de la vacía vida social que había conocido. El perdón floreció lentamente entre ellos, no borrando el pasado, sino construyendo un nuevo futuro sobre sus lecciones. Ricardo y los directivos de la antigua empresa de Santiago se hicieron con el control, como siempre habían querido, pero su victoria fue hueca, sin la visión de su fundador y manchada por el escándalo de su confesión. La compañía entró en un lento declive. Descubrieron que dirigir un imperio construido sobre la ambición requería un tipo de genio que ninguno de ellos poseía. Su reino de codicia se desmoronó, demostrando que lo que se construye sin un fundamento moral, tarde o temprano, vuelve al polvo. En el jardín del centro, a menudo se puede ver a un hombre mayor con una leve cojera regando las flores y a una mujer más joven que lo observa desde la distancia con una mirada de profundo afecto. No son padre e hija, ni jefe y empleada. Son la prueba de que las conexiones humanas pueden reconstruirse de las formas más inesperadas y que la empatía es el único puente capaz de salvar cualquier abismo. Cada paciente que sale del centro caminando por sus propios medios, con el cuerpo y el espíritu más ligeros, es una continuación de su historia. Es un testimonio de que el pasado no tiene por qué ser una sentencia de cadena perpetua. Siempre hay una opción, siempre hay un camino de regreso, siempre y cuando uno esté dispuesto a enfrentar la verdad, por dolorosa que ésta sea. La curación de Santiago no terminó el día que volvió a caminar. De hecho, ese fue el día en que realmente comenzó, porque descubrió que caminar por el mundo con una conciencia limpia, aunque fuera con un paso imperfecto, era infinitamente mejor que correr por él con el alma paralizada. Y esa fue la lección final que Sofía le enseñó, y que él, a su vez, enseñaría a otros. La vida nos presenta a todos nuestras propias formas de parálisis, el miedo, el rencor, el arrepentimiento. Nos quedamos atrapados en las sillas de ruedas de nuestros propios errores, creyendo que no hay salida. Pero historias como esta nos recuerdan que siempre hay una llave, y que esa llave casi siempre está hecha de la misma materia. La verdad, la humildad y el valor para pedir perdón, primero a los demás y finalmente a nosotros mismos. La jornada de Santiago y Sofía nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, capaz de encontrar el camino incluso en la oscuridad más profunda. Nos muestra que la verdadera sanación no es la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de verlas como un mapa de nuestro viaje y de la fortaleza que encontramos en el camino. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión, porque al final, la medida de una vida no se encuentra en la riqueza que acumulamos o en el poder que ejercemos. Se encuentra en nuestra capacidad
para la transformación, en las segundas oportunidades que damos y que nos atrevemos a recibir, y en la simple y profunda verdad de que nunca es demasiado tarde para volver a aprender a caminar, sobre todo cuando se hace en dirección a la luz. Gracias por acompañarnos.